Bendiciones abundantes en Cristo Jesús, mis amados hermanos de Casa de Dios mi hogar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones, que la bendición del Padre Celestial, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y sobre cada uno de su familia. Le damos gracias a Dios por su gracia, por su bondad, por su misericordia, porque gracias a Dios tenemos vida y vida en abundancia, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos afectuosamente, cordialmente en Cristo Jesús a cada uno de mis hermanos de Casa de Dios mi hogar. Le doy gracias a Dios por esta bella congregación y por darnos el honor y el privilegio de poder guiarles en el nombre del Señor, guiarles con alimento espiritual, con alimento de la palabra de Dios. Es un gran privilegio, un honor para mí servir al Señor juntamente con ustedes, mis amados hermanos. Gracias a Dios. Mis amados hermanos, el día de hoy estaremos cerrando la serie de la amargura. Yo espero que cada estudio, que cada clase, cada sesión que tuvimos haya traído una enseñanza para su vida, juntamente con la enseñanza, el poder del perdón. Mis amados hermanos, sabemos que Jesucristo nos ha llamado a vivir libres. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, mi hermano? Libres de las mentiras del maligno, libre de los engaños, libre de ataduras de amargura. Esas cadenas, esas ataduras que nos impiden disfrutar de la bendición de Dios, que nos impiden ver y entender el propósito de Dios en cada prueba de nuestras vidas, en cada etapa de nuestras vidas y en cada circunstancia, porque cada circunstancia que viene a nuestra vida, Dios lo permite porque el Señor quiere glorificarse y el Señor tiene un propósito. Lo más claro y evidente fue la vida de nuestro hermano Job. Dios tenía un propósito maravilloso en haber permitido que el enemigo tocara ciertas áreas de su vida, pero Dios tenía un propósito que era glorificarse, que era manifestar su poder, que nada ni nadie está por encima de la soberanía de nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, aprendamos en el nombre del Señor, que el Señor nos dé sabiduría para entender el propósito de Dios en cada situación que vivimos en la vida. Así que uno de esos propósitos definitivamente es que seamos libres de toda cadena de amargura. En el nombre del Señor vamos a orar para entrar en nuestro estudio, que vamos a finalizar nuestro estudio final de esta serie, que es la amargura, el pecado más contagioso. Vamos a orar. Incline su rostro, mi amado hermano, ahí donde usted se encuentra. En el poderoso nombre de Jesucristo le saludamos nuevamente en el amor de Cristo y oramos juntos al Padre por esta lección que es el cierre de esta serie. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu sacrificio, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu poder, por tu compañía, por tu unción, por tu dirección, por tu poder sanándonos, librándonos, fortaleciéndonos. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro razonamiento para entender la palabra del Señor a través de este estudio que nos instruye, que nos alienta y que nos permite avanzar y crecer en el conocimiento y en la experiencia de nuestra vida cristiana. Señor, gracias. Dame las palabras, Señor, dirige mis palabras para que estas palabras, este estudio, sea de gran bendición para mis amados hermanos. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por cada hermano que va a estar oyendo este audio, estudiando juntamente con nosotros para bendición. Gracias, mi amado hermano. Vamos a entrar al tema del cierre, la amargura, el pecado más contagioso. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Hay quienes desean que recordemos incidentes dolorosos del pasado, mis hermanos. En primer lugar está el enemigo. Es el que desea que estemos recordando
los incidentes que nos causaron alguna herida, algún dolor. En primer lugar está el enemigo. Ese trabaja día y noche para dividir a los hermanos en Cristo. Ese no descansa, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y sobre todo también anda buscando dividir a la iglesia de Dios, a los hermanos en Cristo Jesús. Apocalipsis 12:10 es el verso que nos indica que el enemigo, uno de sus propósitos es dividir a la iglesia y al cuerpo de Cristo con intrigas, con chismes, con críticas, que esas son herramientas que el enemigo usa para que los cristianos se amarguen y se resientan unos con otros. Recordemos, el enemigo va a usar la crítica, número uno. El enemigo va a usar los chismes. Amén. Va a usar la crítica, va a usar los chismes y va a usar también intrigas, mis hermanos, y va a usar también mentiras entre el pueblo de Dios. Así que estemos muy alertas, mis hermanos, y el enemigo es lo que desea sembrar raíces de amargura en los hijos de Dios. Primera de Timoteo 5:14 también lo dice. También tenemos que la vieja naturaleza, nuestra carne, saca a relucir el pasado, el viejo yo, el orgullo, la soberbia que aún puede quedar en nosotros, saca a relucir también, mis amados hermanos, saca a relucir las cosas que aún no hemos podido superar, las ofensas, las heridas que alguien nos llegó a hacer. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Sigamos estudiando, mis hermanos. Gloria a Dios. Recordemos, mis hermanos, que una herramienta poderosa para poder superar la amargura, poder superar el resentimiento de alguna ofensa, ya sea de algún familiar, de algún hermano, de algún ser querido, es, hermanos, recordar cuando venga el enemigo. Hemos dicho que el enemigo va a estar buscando traerle a su memoria esas cosas, pero también la vieja naturaleza, el viejo yo, la carnalidad, va a volver a incitarle con esos pensamientos. Pero una solución poderosa que nos recomiendan es dejar todo en manos de Dios, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, que cuando dejamos todo en manos de Dios, todo asunto, por mínimo, por pequeño que sea, podemos descansar en su presencia, porque estamos reconociendo que esa situación está en manos de Dios. Sobre todo si esa situación ya se salió de mis manos, se salió de mi capacidad, se salió de mi tolerancia, se salió de mi paciencia. Hay que dejarlo en manos de Dios. Él tiene el poder, Él tiene la gloria, mis amados hermanos, para que en su gracia y en su poder nos ayude a superar esa crisis emocional, ese rencor, esa amargura que se suscitó en alguna ocasión por algo que nos hirió de gran manera, y el enemigo quiere volverlo a traer a nuestra mente y nuestra vieja naturaleza también. Entonces nosotros dejamos en manos del Señor cualquier resentimiento que pudiera el enemigo volver a recordarnos. Aleluya. También, mis amados hermanos, existe otro grupo de influencia para hacernos recordar el resentimiento, la amargura que otra persona nos causó. Y ese tercer grupo de influencia, ya dijimos que el primero es el enemigo, el segundo es mi yo, mi carne, y el tercer grupo de influencia negativa que pudiera ser son aquellas amistades que nosotros mismos nos encargamos de contaminar. ¿Cómo? Contándoles el problema, contándoles nuestra versión, mis amados hermanos, contándole lo que yo considero, ahora sí como se dice, contando nuestra verdad. Ahí está otro grupo también que puede ser una influencia negativa,
porque nosotros mismos alimentamos a ese grupo que son nuestras amistades, personas muy allegadas, hermanos, inclusive hermanos de la iglesia, mi esposa, mi familia, que nosotros nos encargamos de contaminarlos, de amargarlos, hablando mal de otra persona. Mira, me hizo, mira, me insultó, mira, me ofendió, no lo puedo perdonar, me hizo esto, me hizo aquello. Entonces nosotros, por gracia de Dios, nosotros hemos decidido perdonar a esas personas en nuestro interior, pero la tercera influencia que nosotros mismos levantamos en ellos, el rencor, el resentimiento, la cizaña, ahí sigue recordándonos, oyes, no se te olvide que esta persona te hizo esto, no se te olvide que esta persona te ofendió. Y esa tercera influencia, hermanos, también se vuelve un factor que el enemigo usa para volver a resentirnos y volver a estar insistiendo. Aleluya. Ahora, para ellos es más difícil perdonar porque la ofensa fue compartida con ellos de manera indirecta. Aleluya. Ahora es importante, mis amados hermanos, que cuando nosotros perdonamos a aquel que nos ofendió, a aquel que nos hirió, a aquel que nos hizo, que nos provocó alguna herida, es importante, hermanos, que cuando perdonamos, la causa, la consecuencia, vamos a llamarle así, la consecuencia del pecado de esa persona, el hecho que nosotros ya hemos perdonado a esa persona, eso no va a eximirle de las consecuencias delante de Dios. Es decir, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos invita a que tengamos mucho cuidado con nuestros actos en el sentido de cómo tratamos a las personas, de cómo nos dirigimos con las personas, porque nuestros actos siempre van a traer consecuencias, mis hermanos. Entonces, si yo perdono a aquel que me ofendió, a aquel que me hirió, yo lo puedo perdonar, hermano. Eso no es problema. Ahí va, yo voy a ser libre, como dijimos anteriormente, el perdonar es soltar la carga delante de Dios. Yo cuando perdono, libero esa carga de mi corazón. Pero, mi hermano, atención, la consecuencia puede venir aún sobre esa persona que te ha lastimado. Es como decir, en este sentido se vuelve en la vida práctica, se vuelve en algo que podemos ver, la justicia de Dios. Cuando dice el Señor, no se venguen ustedes mismos, sino que dejen lugar a la ira de Dios. El que yo perdone a una persona no quiere decir que va a quedar libre de las consecuencias. Mis hermanos, toda acción tiene y atrae consecuencias, ya sean negativas o positivas, mis amados hermanos. Entonces, en ese sentido, la persona que yo perdoné, yo ya la perdoné, yo liberé esa amargura de mi corazón, pero la consecuencia de su acto va a venir sobre su vida si no se arrepiente, obviamente, y si no clama al Señor misericordia. Porque Dios también puede cambiar esa consecuencia si la persona se humilla, si la persona reconoce su error y clama por misericordia. Pero puede venir esa consecuencia del pecado de esas personas. O sea, la Escritura dice que la maldad los alcanzará. En ese sentido, la venganza está en manos de Dios. El Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Salmo 103, 6. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. En el Salmo 103, verso 6, ahí vuelvo a repetir, encontramos esa escritura: la venganza corresponde a nuestro Dios. Mis hermanos, recordemos que dice la Escritura: no os venguéis vosotros mismos, sino que dejen lugar
a la ira de Dios, mis hermanos, a la venganza de Dios. La venganza es de nuestro Dios. Aunque no pedimos venganza, Señor, pero Dios es justo, mis hermanos. Dios es justo. Así que, mis hermanos, seamos muy cuidadosos, por favor, con nuestro trato con las personas. Seamos muy cuidadosos cómo hablamos, cómo nos conducimos. Tengamos mucho cuidado en nuestras relaciones personales, en donde quiera que estemos, porque eso depende mucho también. Eso también depende también de nuestra bendición o las consecuencias que pueden venir a nosotros. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Recordemos, mis amados hermanos, que debemos de perdonar, lo merezcan o no lo merezcan el perdón. Y volvemos a repetir, las consecuencias están en las manos de nuestro Dios, ya sea consecuencias de bendición o consecuencias de maldad, o sea, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Eso está en manos del Señor, esa situación. Gloria a Dios. Recordemos, mis amados hermanos, que el perdón no siempre tiene que estar la otra persona presente. Podemos perdonar aunque no hablemos con la otra persona. No necesitamos hablar cara a cara para perdonar, porque el perdón lo soltamos de nuestro corazón, de nuestro interior, aunque no haya una disculpa de la otra persona, aunque no haya una charla, yo libero, perdono. No necesito encararme con esa persona. Solamente si hubiese reconciliación, si estamos buscando reconciliación, ahí sí necesitamos encararnos, ahí sí necesitamos tomar un acuerdo, sobre todo a nivel matrimonial, mis hermanos. Cuando se perdona, puede ser que haya una restauración, una sanidad emocional, pero si queremos una reconciliación, sí se necesitan las dos partes de acuerdo, se necesita el careo, se necesita un acuerdo mutuo. Y es importante entender, mis hermanos, que para que la bendición de nuestro Dios venga a nuestro matrimonio, a nuestra familia, es importante, número 1, el perdón de las dos partes. Y número 2, para que sea un proceso completo, la reconciliación, mis hermanos, y de esa manera estará fluyendo la bendición de nuestro Dios. Sin reconciliación no está el proceso completado, entonces no podemos ver la bendición fluyendo en ese hogar. Entonces es importante perdonarnos los unos a los otros, como Cristo nos ha perdonado, y segundo, buscar la reconciliación, el acuerdo, porque dice la Escritura, ¿cómo andarán dos personas juntas si no caminan de acuerdo? Entonces es importante el acordar, el volver a recuperar la confianza, el volver a recuperar el respeto, el volver a recuperar la unidad, el vínculo de unidad que traerá bendición sobre su familia, sobre su hogar y sobre aquellas relaciones que le importan, mi hermano, que son importantes para su vida, ya sea sus padres, sus hermanos, sus amigos, alguien que a usted le importe mantener esa relación. Es importante, pues, también buscar la reconciliación. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios Todopoderoso. Este tema ha sido un tema muy maravilloso, de mucha bendición para cada uno de nosotros. Que Dios nos permita no vivir nuestra vida con amarguras, con rencores, por muy dura y fuerte que haya sido la ofensa, mis hermanos. Aleluya. A veces, como les digo, el perdonar a una persona sin que ella lo merezca nos lleva al nivel de Cristo, como perdonó a aquellos que le hicieron daño, a aquellos que lo golpearon, a aquellos que lo ultrajaron, a aquellos que lo maltrataron, a aquellos que lo traicionaron sin merecer el perdón.
Cristo los perdonó porque Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si nosotros perdonamos a alguien que no se merece, llegamos a compartir esa bendición, esa naturaleza que Cristo nos mostró al perdonar a aquellos que le hicieron daño, que lo maltrataron sin merecerlo. Hermano, usted y yo no merecíamos el perdón de Dios, no merecíamos su misericordia, pero Dios, en su gracia y en su misericordia, nos extendió su perdón. Gloria a Dios. Efesios 4:32 nos habla. Hermano, esto es importante. El perdón debe de ser inmediato, mis hermanos. Es como cuando una araña le pica a alguna persona, nos pica. Si no sacamos el veneno empieza a regarse. El veneno, cuando una picadura de araña nos pica, debemos de sacarlo inmediatamente porque empieza a regarse, y es algo similar al perdón. Si no perdonamos inmediatamente, si no sacamos ese veneno que ha entrado a nuestra vida a través de un resentimiento, empieza a contagiar, empieza a regarse. Por eso es importante inmediatamente perdonar, mis hermanos, antes de que empiece a regarse. Es importante, mis hermanos, que el perdón debe de ser continuo, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, que Jesús dijo, un discípulo le preguntó, ¿cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? Jesús le contestó, 70 veces 7. Entonces, el perdón muchas veces se vuelve continuo, constantemente, sobre todo en relaciones complicadas, en relaciones difíciles, ya sea en el trabajo, con un patrón, con compañeros que están constantemente instigándote, hostigándote, haciendo algo, molestándote con alguna burla, actitudes, palabras. Ahí el perdón debe de ser constantes. Jesús dice 70 veces 7 en una relación matrimonial, cuando hay crisis matrimonial, cuando hay problemas en el matrimonio. El perdón número 1 debe de ser rápido, mi hermano, antes de que se expanda el resentimiento. Y número 2 debe de ser constante, mis hermanos, como dice la Escritura, hasta 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Gloria a Dios. Pedro fue el que preguntó ¿cuántas veces debo de perdonar? Perdonar significa olvidar. Olvidar, no estamos hablando de amnesia, sino que es sanar. Perdonar es olvidar. Y estamos hablando un olvido que genera perdón. No es decir que es un mecanismo de defensa, como decir estoy ignorando. No es ignorar, es olvidar para que haya una sanidad realmente, mis hermanos. Es probable que la persona recuerde el asunto o que alguna persona le vuelve a recordar, pero una vez que se ha perdonado, es olvidar. No podemos alterar los hechos ni cambiar lo ya ocurrido, pero el perdón nos ofrece esa posibilidad. Perdonar significa, mis hermanos, número 1, vamos a cerrar ya el estudio con esta explicación. Perdonar significa, número 1, gloria a Dios. Rehusarse a sacar el incidente ante las otras partes involucradas, es decir, no estar recordándole a las otras partes. Ese es, número 1, el verdadero perdón, no estar recordando, volver a sacar el caso, volver a echarle en cara a la persona,
a quien le haya ofendido. Número 1, cuando usted y yo perdonamos, el verdadero perdón, número 1, es no estar otra vez recordando. Y tú me hiciste, y tú te acuerdas que hace 30 años me hiciste esto, y hace 20 años me hiciste esto. Entonces, mis hermanos, cuando estamos perdonando, no volvemos a sacar a relucir esa ofensa otra vez. 2, la primera fue no echarle en cara a la persona, no sacar a relucir el problema en la persona. Número 2, no volverlo a sacar delante de otras personas, o sea, con el amigo, con el papá, con la mamá, volver a recordar, es que me hizo, es que me ofendió. Número 2, no volverlo a mencionar ni a sacarlo delante de otras personas. Ese sería el segundo punto de una verdadera etapa, de una verdadera experiencia del perdón total. El 3, mi hermano, es ante uno mismo, no estárselo otra vez recordándolo constantemente. Ese hecho, esa situación que nos hirió, que nos resintió, que nos causó resentimiento. Tercero es no estármelo yo mismo repitiéndome. Es que me hizo, es que me las va a pagar, es que me lo va, es que esto no se queda así. Entonces, mis hermanos, cuando hayamos superado esas 3 etapas, entonces realmente hemos perdonado de corazón. Gloria a Dios, si tenemos una más, la 4. Recordar, mis hermanos, que el perdón realmente, el perdón solamente es un acto, fíjese, eso es importante. El 4, y es muy importante, es un acto de la voluntad humana movida por el Espíritu Santo. Es decir, aquí entra mi voluntad, mi hermano. Obviamente, solamente Dios puede mover mi voluntad a perdonar, pero sí entra mi voluntad, entra mi persona, entra el yo, entra mi decisión. Yo decido perdonar porque Dios ha obrado en mi corazón, pero entra en papel, entra en obra mi acción, mi decisión. Y obviamente una decisión, una acción movida por el Espíritu Santo para perdonar mis hermanos. Entonces, también juega un papel importante mi voluntad, mi decisión para poder perdonar. Si me es difícil, pedirle al Espíritu Santo que me ayude a tomar una decisión, a tomar una determinación por perdonar y olvidar la ofensa, para ser libre de amargura. Gloria a Dios. Y bueno, el apóstol Pablo nos menciona una cita bíblica en Romanos 12, 20 y 21, Pablo menciona el trato a nuestros enemigos, a aquellos que nos han ofendido, que nos han herido. Y también nos dice, no sean vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Y el apóstol Pablo, en la cita que les di, nos dice, si tu enemigo te pide de beber agua, dale de beber, así amontonarás ascuas sobre su cabeza. Es decir, mis hermanos, si en nuestras manos está el hacer el bien, a aquellos que nos han ofendido, que nos han herido, hagámoslo. De esa manera el Señor tratará en sus corazones. Dice, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza, van a venir a ser redarguidos, van a venir a ser confrontados con su maldad, con su pecado. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Y bueno, el Señor Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que en Mateo 5:44.
Bendecid a aquellos que los maldicen. Orad por aquellos que os maltratan. Y bueno, el Señor nos invita a que seamos guardianes de nuestro corazón. El Señor nos invita a que miremos bien, que estemos alertas, que estemos con un discernimiento muy activo para detectar cuando llega una raíz de amargura y sacarla rápido de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Cristo nos dará la fortaleza, nos dará la victoria para vivir libres de la amargura, del pecado más contagioso. Hermanos, pongámonos en manos de Dios, que el Señor nos dé el discernimiento, la sabiduría y la dirección para detectar en nuestro corazón alguna raíz de amargura, algún resentimiento, desecharlo inmediatamente, perdonar, liberarnos y dejar todo en manos de nuestro Dios para poder disfrutar del propósito de Dios y del plan de Dios y de la bendición de Dios para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, con estos estudios a detectar, a entender por dónde el enemigo puede infiltrarse. Y ahora sí, como lo predicamos el domingo pasado, detectar las manipulaciones del enemigo y en el nombre de Jesús desecharlas. Mi amado hermano, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Cerramos nuestro estudio, la amargura, el pecado más contagioso. Esperemos que estas enseñanzas sigan trayendo bendición para su vida, para su familia. Hermano, le invito en el nombre de Jesús a que apliquemos estas enseñanzas a nuestras vidas y seamos bendecidos en el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, a darle gracias a Dios por su palabra y le dejo el estudio para que usted lo analice, lo estudie, lo disfrute y lo llevemos a la práctica. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por estas enseñanzas maravillosas. Guarda nuestro corazón, Padre, sobre toda cosa guardada. Guarda nuestro corazón de amargura, de resentimiento, de odio, de chismes, de críticas, Padre, en contra de nuestros hermanos, y permítenos practicar la unidad, el amor, la fe, la confianza y el amor sobre todo, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser libres de toda raíz de amargura, de todo resentimiento, y como en este estudio aprendimos, a desechar inmediatamente cualquier resentimiento, cualquier raíz de amargura que quiera apoderarse de nuestro sistema espiritual, de nuestro sistema donde has puesto amor en nuestras vidas, Señor. Como lo mencionamos en otra lección, danos amor para poder perdonar y usar esta mezcla perfecta, amor y poder, y ser libres de toda amargura en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos que estuvieron viendo este curso. Ayúdanos, Padre, en los cursos siguientes. Gracias, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por Casa de Dios. Gracias por cada hermano en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga en gran manera, mi hermano, y esté al pendiente de nuestra siguiente serie de estudios. En el nombre de Jesús le bendecimos, amado hermano, Casa de Dios, mi hogar. Bendiciones en Cristo Jesús.